a partir de este momento, que podemos pensar que ya tenemos mucho más control sobre el producto, podemos dominar estos dos parámetros que comentábamos, la razón y la emoción. En realidad, si miramos al consumidor, lo que vemos es que el consumidor es un buscador de novedades, ¿no? Lo que nos interesa a los consumidores es encontrar nuevos productos, encontrar nuevas satisfacciones. Por lo tanto, nos podemos preguntar, ¿y qué es lo nuevo actualmente? ¿O cuáles son los nuevos valores del producto? La funcionalidad no es un nuevo valor. Desde luego, los productos deben de ser extremadamente funcionales. No hay en el mercado productos que no sean funcionales, no sobreviven, ¿no? Entonces, ¿es la estética? Tampoco hay productos que sobrevivan sin ser adecuados estéticamente a su público, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los nuevos valores del producto? Son las emociones. Con las emociones es con lo que trabajamos los diseñadores de producto, es decir, el elemento novedoso, la variable novedosa, con la que trabajamos los diseñadores de producto y con la que sugiero que trabajen todos aquellos que estén implicados en la producción de los productos, son con las emociones. Porque los seres humanos, en definitiva, como todos estaremos de acuerdo, no solo somos razón, sino también emoción. Por lo tanto, por resumir, ¿cuáles son los nuevos valores del producto? Las funciones tradicionales, la función y también la emoción. Entonces, ¿tiene sentido seguir pensando en bueno, bonito y barato? Pues no. Si queremos ser competitivos, esos viejos valores que representan este dicho no representan en absoluto los nuevos valores que desea el consumidor. Llegamos a nuestros, es decir, si queremos centrarnos en lo que pasa ya no ayer ni antes de ayer, sino hoy, tenemos que echar un vistazo a las tendencias con las que se mueve el mercado. Podemos pegar un vistazo rápido a las últimas tendencias del mercado. En general, hablar de tendencias para todo tipo, para el mercado, para todo tipo de productos debe de ser muy ambiguo. Les pido disculpas por esto, porque el planteamiento es ambiguo para que de alguna forma tengan en él cabida en todos aquellos objetos que hoy en día crea el hombre, ¿no? Hay una primera tendencia que he denominado nuevos clásicos, nuevos iconos. Es una tendencia que busca seguridad, dados los tiempos que corren. También se le puede achacar que es una tendencia pasiva, un poco pasiva ante el cambio necesario. Es una tendencia que mira atrás y donde busca seguridad. Se basa, de alguna manera, en una nueva mirada, en un regreso a los orígenes del diseño industrial, buscando valores seguros, buscando estéticas atemporales, no buscando moda, buscando valores tradicionales como la calidad y la durabilidad y el lujo. Esta tendencia, he hecho un pequeño resumen con imágenes para un poco por centrarla visualmente. Son tendencias que buscan poner al día, es una tendencia que busca poner al día viejos conceptos, ¿no? A veces de una forma mucho más clara, como con el Mini o como con estos elementos que son, digamos, de segunda generación, pero como con la Vespa, pero también buscando al mismo tiempo una puesta al día, evidentemente, ¿no? A veces de la puesta al día se encargan los materiales o los valores de los materiales, como en este caso la transparencia que da el policarbonato, o se vuelve también a materiales tradicionales como el cuero, como la madera, con formas contemporáneas y modernas. Bien, hay otra tendencia importante en este momento que busca la calidad por encima de todo, que podríamos llamar lo artesano y lo sublime, que busca, ante el cambio de los tiempos, también busca tradición y lujo. También es una tendencia conservadora, no tanto como la anterior, diría yo, pero que sí que se basa en aspectos, sobre todo asociados a lo artesanal, al trabajo artesanal, que conlleva, evidentemente, aspectos asociados al lujo. Por lo tanto, es la tendencia de lo exclusivo, de lo auténtico y lo original, de la calidad extrema, de lo manual y, sobre todo, de lo artístico y lo cultural, ¿no? Es una tendencia que valora los orígenes artísticos y los orígenes culturales de los objetos. Bueno, esto es un resumen muy básico de algunas fotos por centrar un poco los conceptos, ¿no?